está con nosotros en el plató de Córdoba TV Rafi Crespín, delegada del Gobierno andaluz en Córdoba. Rafi, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a vosotros. Bueno, Rafi, muchísimos temas de los que hablar. Ahora mismo, antes de comenzar el directo, bueno, pues estábamos haciendo alusión a ese curso político que va terminando, esa temporada que finaliza. No lo hace ni muchísimo menos el trabajo, la tarea, ni tampoco la actualidad, así que muchos temas sobre la mesa. Bueno, pues concretamente hace muy poco te pronunciabas acerca de esos datos del paro referidos a la provincia de Córdoba del pasado mes de junio, que arrojan un descenso de 2.051 personas desempleadas menos respecto al mes de mayo. Hablamos de un descenso de 2,36%. También, bueno, pues hablamos de un descenso histórico porque en cuanto a términos interanuales se ha registrado nuevamente, bueno, pues esa disminución. Hablamos de que es casi 7 veces mayor al producido al pasado año del mismo mes. Bueno, pues buenas noticias, pero que se toman siempre desde la cautela y desde la prudencia, ¿no? Mucha cautela y mucha prudencia, sobre todo porque todos esos trabajos nuevos que la gente tiene la posibilidad de desarrollar son trabajos que están dando muchos quebraderos de cabeza. Primero porque no son salarios dignos, los salarios son muy bajos por una reforma laboral que hemos criticado mucho y porque son tremendamente temporales. Es verdad que en esta época estival siempre el paro baja algo porque bueno, pues se mueve mucho el sector turismo y el sector playa y la gente bueno, pues coge su mochila y se va a trabajar a la costa, pero nosotros la prudencia y la cautela, primero porque la crisis todavía deja unos efectos graves en la familia y porque esos contratos que se están produciendo no son contratos estables y no son salarios dignos. Por tanto, como responsables de gobierno tenemos que aspirar a mantener ese número de contratos, pero a mantenerlos con dignidad para todos los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo aludiendo de nuevo a la concertación social y a la negociación colectiva. Tenemos que velar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y nos alegramos de esa gente que pueda tener la oportunidad de trabajar, pero esa gente también necesita tener a sus gobiernos cerca para que esos contratos sean contratos mucho más estables y con salarios mucho más aceptables. Efectivamente, continúa la precariedad, la temporalidad, se perpetúa esa figura del trabajador pobre en estos días en los que bueno, pues, Pedro Sánchez se está reuniendo ya con los varones regionales a la espera de que se produzca o no esa investidura y que por fin bueno, pues, pongamos digamos el cierre a esta época, a este periodo electoral. Bueno, pues, la reforma laboral es uno de los temas que están sobre la mesa, uno de los asuntos candentes. ¿Hasta qué punto se puede transigir o no? ¿Se puede hablar de línea roja en este aspecto? ¿Tenemos que, bueno, o se tiene que exigir pues, esa derogación de la reforma laboral para poder trabajar y redirigir los pasos en otro sentido? ¿O quizá los ciudadanos, ante el escenario político que nos encontramos a nivel estatal, podamos ir dirigidos más bien a conformarnos con sencillamente algunas reformas y algunas modificaciones? Yo creo que conformarse nunca. Y es una línea roja, el tema de la reforma laboral es una línea roja. Veremos cómo se configura esa investidura, qué papel es el que tiene el Partido Socialista en este caso, pero desde luego esa es una de nuestras líneas rojas. Si estamos en la oposición, que lo estaremos y los datos así lo avalan, seguiremos defendiendo la derogación de la reforma laboral por lo que acabamos de decir. Es tremendo que la gente llegue a conformarse solo con tener un puesto de trabajo que le dura apenas 2-3 meses y en el que trabaje 2-3 horas al día. No podemos aceptar en un país avanzado y en un país de progreso, y el Partido Socialista, que es uno de los partidos principales en el arco parlamentario, porque es el primer partido de la oposición, por tanto, esa será una de las líneas rojas, indudablemente. Se ha dicho por activa y por pasiva, por todos los líderes, en este caso del Partido Socialista, pero sobre todo por su actual secretario general, Pedro Sánchez.
Y aún así, bueno, pues viendo, digamos, esa reforma laboral desde el otro punto de vista, ya sabemos que, bueno, el actual gobierno en funciones y que ahora pues está esperando a que se pueda producir esa investidura, sigue defendiendo pues las bondades de esa reforma laboral a la luz de su diagnóstico. Hemos hablado al principio de esos datos positivos, ¿no estaríamos hablando de recuperación o sí estaríamos hablando de, bueno, una beta positiva dentro de todo lo que se ha fraguado en estos 4 años? No podemos hablar de recuperación con ese tipo de empleo, con ese tipo de contrato. Sería engañarnos, sería un engaño bobo para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y hay además un dato de plena actualidad, la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones está vacía, están en riesgo las pensiones futuras, pero no a muy largo plazo, a medio y corto plazo. Por tanto, eso pone en evidencia que no está funcionando la reforma laboral y que se están haciendo muchos contratos, algunos contratos, pero que no son contratos que lleven a la cotización y que lleven al mantenimiento del estado del bienestar y de las pensiones a medio y corto plazo. Por tanto, hay que ser muy, muy prudentes y tenemos que tener esa línea roja como partido de la oposición. Y a los ciudadanos y ciudadanas, los gobernantes, en este caso nosotros, tenemos que animarles a no ser conformistas. También hemos escuchado la opinión y la posición de los distintos sindicatos y todos los sindicatos vienen a avalar que esa reforma es una reforma que no vale para la recuperación, que es una reforma que sigue haciendo daño y que está rompiendo la prosperidad y los visos de futuro en esta tierra, ¿no? Por tanto, no podemos dejarnos engañar. Hablamos ya, bueno, pues de esos planes de empleo, de esos programas. Hace muy poquito se producía esa visita a la localidad cordobesa de Fuentetójar. En ella pues se aprovechaba para hacer una evaluación, un balance del funcionamiento a la conclusión del PROFEA, de ese programa de fomento de empleo agrario que decías, bueno, pues es sinónimo de desarrollo de nuestros pueblos, modernidad, oportunidades, empleo y por lo tanto cohesión social y equilibrio territorial. ¿Qué valoración podemos hacer del funcionamiento del PROFEA y, bueno, pues también qué contestación hemos hablado aquí a nivel provincial, tanto con el presidente de la Diputación, con Antonio Ruiz, como con el portavoz del principal partido de la oposición, con Andrés Lorite, y el PROFEA, pues a lo largo de este curso político ha sido también uno de los temas protagonistas. Bueno, es uno de los temas protagonistas porque desafortunadamente poco más hay en el territorio y en las administraciones locales para ofrecerlas a la gente que peor lo pase, en este caso el PFEA, ¿no? Que es el programa por excelencia destinado a todos los trabajadores y trabajadoras, muchas trabajadoras del campo. Bueno, pues ante la tasa de desempleo, como hablábamos antes, pues este es de los pocos programas inversores que anima en este sentido, bueno, pues el empleo y dinamiza, ¿no?, a muchas familias, porque muchos trabajadores y trabajadoras del campo se benefician de él. Este es un programa defendido por el Gobierno de Andalucía siempre. Primero por ellos, por los trabajadores y trabajadoras que tienen la oportunidad de conseguir también esas peonadas, ¿no?, que el campo cada día lo pone más difícil. Y luego también por las propias inversiones que quedan en el territorio, que quedan en el municipio para disfrute de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y comentabas antes, ¿no?, y cuando voy a los ayuntamientos y cuando me reúno con los equipos de gobierno, con los alcaldes y las alcaldesas, los planes de empleo los están pidiendo como agua de mayo ya. ¿Eso qué nos da? ¿Señal de qué nos da? Pues de que efectivamente todavía hay mucho desempleo y hay mucha gente que está yendo en busca de sus alcaldes, en busca de sus alcaldesas, pidiendo auxilio. Por tanto, esa cautela hay que tenerla porque yo lo vivo en primera persona con todos los alcaldes y alcaldesas y de todos los signos políticos. Me preguntan siempre los planes de empleo para cuándo, Rafi, para septiembre los podremos tener en marcha, porque es mucha la gente que sigue pidiendo auxilio ante la angustia y el sufrimiento de estar en desempleo. Y ante esta situación surgen como respuesta, bueno, pues el decreto por la inclusión y también ese decreto Emplea Joven del que también se hablaba con motivo de esta visita a Fuentetójar. Sí, esos son los planes de empleo que tenemos: el Emplea Joven para los más jóvenes y el 30 Plus, que es para los más mayores, ¿no?, principalmente esos parados de larga duración. Y luego también ante el riesgo, ¿no?, que la crisis ha puesto sobre el escenario de la exclusión social, el Gobierno de Andalucía lleva ya muchos años trabajando para evitar que nadie caiga en riesgo de exclusión social, y ahí está ese programa de inclusión social, están los programas de garantía alimentaria, están las escuelas de verano que la consejera presentó ayer, ¿no?, en toda
Andalucía, porque eso es lo que nos posibilita tener al menos la garantía y la tranquilidad de que esas familias que tienen mayor riesgo pues puedan tener al menos lo que es la alimentación y las necesidades cubiertas, ¿no? Recientemente se celebraba ese foro entre empresas, instituciones, sindicatos, las universidades de Córdoba y Loyola Andalucía. En este evento, en este encuentro organizado por CECO, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, hablaba de la necesidad de sentar las bases de un nuevo modelo que potencie nuestros sectores productivos y servicios. En su momento, hace muy poquitos días, nos hablaba él mismo de ese plan Impulso, y por parte de Rafi Crespín pues hablaba de la necesidad de asegurar una Córdoba competitiva e innovadora basada en un modelo de desarrollo centrado en el I+D+I. Todo esto surgía como respuesta pues a esa petición que también se hacía desde el sector empresarial de un mayor apoyo a la industria y a las infraestructuras. ¿Cómo se puede materializar o concretar esta necesidad efectivamente, bueno, pues de virar hacia una Córdoba competitiva, innovadora, y a que la inversión en I+D+I pues evite, por ejemplo, que deje de producirse esa fuga de talentos y de cerebros, que sigue siendo una de las asignaturas pendientes, ¿no? Bueno, pues en ese foro efectivamente, ¿no?, comenté que estamos aquí, las administraciones y los gobernantes, no solo para gestionar el presente, que eso es lo inmediato y es para lo que nos levantamos cada mañana, sino que estamos para diseñar también el futuro. Y el futuro debe indudablemente que ir acompañado de un modelo productivo que le dé solución y salida a todo ese talento, a toda esa gente que tan formada está. Por eso nosotros lo tuvimos claro desde el principio y de hecho lo estamos aplicando en nuestra forma de gobierno. Por eso en mi discurso quise vincular la universidad con la empresa y con el conocimiento. Creo que solo así, alimentando ese modelo productivo de mucha tecnología, de mucha investigación, podremos estar a la cabeza y a la vanguardia como un país que le dé garantías de futuro a todas esas personas que nos salen de la universidad, ¿no? Que eso tiene que ir unido, como demandaban los empresarios y las empresarias, de infraestructuras, también, pero hay muchas posibilidades, muchas oportunidades que están unidas a la investigación y a la tecnología, ¿no? Por tanto, aprovéchanos de eso. Que creo que el futuro debe venir de la mano de la universidad, conocimiento, tecnología, investigación. Creo que eso nos va a dar muchas posibilidades y muchas oportunidades. Y si hablamos de futuro, hablamos también de la educación. Bueno, pues recientemente destacabas la importancia de la inspección educativa para asegurar ese éxito escolar en el marco de la presentación de ese 9º Congreso de ADIDE que se celebraba el mes pasado. Bueno, pues tan solo uno de los retos, ¿no?, de los desafíos. Y si volvemos al ámbito estatal, lo mismo que hemos dicho de la reforma laboral, podemos decirlo sobre la controvertida Ley Wert, la LOMCE. Bueno, pues en esta nueva etapa política, ese va a ser otro de los asuntos. Desde aquí, desde Andalucía, ¿qué valoración hacemos de cómo se ha vivido este curso académico, bueno, pues con tantas idas y venidas y con tanta inestabilidad también, tanto para el profesorado como para los alumnos? Bueno, pues sí, hemos tenido que hacer lo que creíamos que debíamos de hacer, defendiendo un modelo educativo totalmente contrario al que propone la LOMCE, ¿no? Nuestro modelo educativo es un modelo que defiende, antes que nada, la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y alumnas, independientemente de las dificultades que puedan tener para adquirir los conocimientos que en este caso, ¿no?, se puedan impartir en cada una de las aulas, ¿no?, que hay a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma. ¿Qué hemos podido hacer? Pues no todo lo que queríamos, porque las leyes, cuando las aprueba el Congreso de los Diputados, las leyes son de cumplimiento. ¿Qué hemos hecho? Minimizar al máximo lo que nos ha permitido las lagunas y la flexibilidad de las leyes para que eso no tenga una repercusión tan negativa en Andalucía. Pues en cuanto a ratios, por ejemplo, ¿no?, que generaba mucha incertidumbre el aumentar tanto las ratios, que al final suponía dejar a muchos profesores y profesoras, maestros y maestras en la calle. Bueno, pues nos resistimos. Desde el Gobierno de Andalucía hubo una resistencia a eso y afortunadamente hoy muchos maestros y maestras pues están todavía dentro de la escuela pública de Andalucía. Y luego, bueno, principalmente todo el daño que se le hacía al alumnado que tiene más dificultades. Nosotros ahí hemos levantado muchísimo la voz porque hay muchas asociaciones de padres y madres que llevan años defendiendo la integración
de los niños y niñas y defendiendo que la obligación de la Administración es poner los recursos materiales y humanos necesarios para que esos niños desarrollen el máximo de sus posibilidades y el máximo de sus potencialidades. Desde luego no nos vamos a conformar con que esos niños que tienen más dificultades se les saquen del sistema cuanto antes. Creemos que eso es una trampa que se une a la reforma laboral y que lo que se pretende es tener mucha mano de obra poco cualificada y barata en un futuro. Por tanto, nuestro modelo es el modelo productivo del que hemos hablado antes. Mucha educación, mucha universidad, mucho talento, mucho sacar el máximo de las capacidades de los alumnos y las alumnas, de los universitarios y universitarias, pero sobre todo para que el día de mañana las empresas no sean más competitivas por pagar poco y tener mano de obra poco cualificada, sino que las empresas sean más competitivas porque pueden competir en un mercado global, porque lo hacemos bien y porque estamos a la vanguardia. Ese es el modelo que defendemos desde Andalucía y, por tanto, el modelo que aplicamos en nuestras políticas. No han cesado las mareas verdes, pero tampoco las mareas blancas. Hablamos ya de sanidad. Bueno, en cuanto a la agenda, la actualidad, hace muy poco se celebraba ese foro de debate para la elaboración de la futura ley para la promoción de la vida saludable y una alimentación equilibrada. Hablaremos además de ello pues, próximamente. Este ha sido bueno, pues, un curso en este ámbito con momentos muy emotivos, como bueno, pues los actos conmemorativos en torno al 40 aniversario del Hospital Universitario Reina Sofía, pero nuevamente, Rafi, nos volvemos a encontrar con que llega bueno, pues el periodo estival y vuelven bueno, pues, las protestas por parte de determinados sindicatos. Por un lado, pues, CESIF hablaba de la falta de personal en el hospital, SATSE de esas operaciones que no se van a realizar o que no están previsto que se realicen por cierre de quirófanos y también bueno, pues ese cierre de centros de salud, de determinado número de camas. ¿Está garantizada la atención sanitaria en el ámbito público en Andalucía y concretamente en Córdoba en este verano de 2016? Bueno, hay que decir que está garantizada. Está garantizada la salud pública, universal y gratuita, de calidad, de máxima calidad, porque creo que tenemos un hospital que es un hospital de excelencia, que está celebrando su 40 aniversario y que todos los días vamos conociendo las grandes cosas que hacen todos los profesionales que ahí están. Hay que decir también que ante esa necesidad del verano, porque bueno, pues todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a su descanso y a sus vacaciones, pues este año se va a aumentar un 17% los contratos de verano, 70 millones de euros se van a invertir para aliviar esa situación. Por tanto, lo primero, máxima garantía y tranquilidad para todos los ciudadanos y ciudadanas, que son además los que nos evalúan, porque tenemos encuestas de evaluación y nos dan, afortunadamente, para los que tenemos esta responsabilidad, muy buena nota. Y sobre todo también eso es una motivación para todos los trabajadores y trabajadoras del hospital y de todos los centros de salud y resto de hospitales que tenemos en la provincia de Córdoba, que son muchos y buenos todos. Y luego hay una cosa que decías al principio que a mí me parece tremendamente importante, porque a los ciudadanos y ciudadanas hay que concienciarles, la prevención. Tú hablabas de la vida saludable, de la alimentación. Es mucha la inversión que también se hace desde la salud pública para prevenir enfermedades. Siempre es mejor prevenir que lamentar y además de ser mejor es mucho menos costoso. Por tanto, también hay una obligación por parte de los gobernantes en la concienciación de los niños, de las niñas, de los mayores, de que también tenemos que velar por nuestra salud y tenemos que velar por nuestra salud con ciertos hábitos que van a evitar pues, que tengamos que ir al centro de salud, que tengamos que estar en una cama de hospital. Eso es bueno porque se evita mucho sufrimiento y porque además tenemos que ser conocedores de que también se evitan bueno, pues ciertos costes. Por tanto, entre todos vamos a colaborar para tener un sistema sostenible y para que de verdad aquella persona que necesite tener al mejor profesional y una cama en el Hospital Reina Sofía, bueno, pues la tengan garantizada con los mayores grados de calidad. Hablamos también bueno, pues, de una de las grandísimas fortalezas y uno de los grandes valores que tiene esta tierra, es su valor patrimonial, natural, bueno, pues en una palabra, la promoción turística en estos días en los que precisamente se están desarrollando en puntos como el País Vasco, con potencialidades como la del Califato Gourmet. Recientemente la Comisión de Patrimonio Histórico pues, se mostraba favorable al proyecto del Ayuntamiento en el Templo Romano para su conservación y restauración y también
también conocíamos la prórroga de ese plan turístico de grandes ciudades que nos va a posibilitar tanto esa intervención como el ampliar ese plazo para la ejecución de este proyecto y de este plan tan ambicioso, en el que, recordemos, pues se implican tanto la Junta de Andalucía desde el principio con ese 60% de la inversión, como el Ayuntamiento de Córdoba con ese 40%. Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, que hemos tenido que ampliar el plazo porque no se han hecho todas las cosas todo lo bien que se debiera. Sí. Por tanto, los plazos hay que cumplirlos. Pero aún así es tanto lo que se pone en riesgo cuando estamos hablando, como tú bien decías, de patrimonio, estamos hablando de turismo, estamos hablando de nuestra ciudad, que indudablemente el Gobierno de Andalucía ha buscado todas las vías de solución posibles para ampliar ese plazo y que el Ayuntamiento y el actual equipo de gobierno trabaje seriamente, porque bueno, ya Andalucía tiene un potencial turístico demostrado, ¿no?, a todos los niveles, pero creo que Córdoba, vinculado a la cultura y al patrimonio, bueno, pues puede seguir diciendo muchísimo. Por tanto, nuestra obligación, nuestra responsabilidad y nuestro apoyo, en este caso al Ayuntamiento de Córdoba, para ampliar los plazos y que todos esos recursos, bueno, pues se puedan quedar aquí, se puedan quedar en la capital y se puedan quedar potenciando uno de nuestros mejores y mayores valores, que es, bueno, el patrimonio y la cultura. El patrimonio y la cultura, que bueno, pues concretados también en ambiciosísimos proyectos. Hemos hablado aquí en muchas ocasiones, y además lo hemos hecho con la propia Rafi Crespín, acerca del llamado C4, también del traslado del Museo de Bellas Artes precisamente a este distrito sur. Bueno, pues son esas demandas históricas ya, además de los distintos colectivos vecinales, que esperan como agua de mayo a que llegue. Y bueno, hablamos de esos proyectos, pero hablamos de ellos en paralelo a las necesidades más básicas, a los servicios sociales. Recientemente, bueno, pues se conocía esa reforma de la LOA, de esa ley de ordenación dictaminada por la Comisión de Ordenación del Territorio en el Parlamento. Tanto la Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara como el Consejo de Distrito de Liguerón la consideraban positiva, pero siguen entendiendo que es insuficiente y limitada, por cuanto el número de viviendas que podrán acogerse, entienden, a bueno, pues lo que se va a conceder, pues no va a llegar a ese mínimo. Y es que bueno, este es un problema evidentemente histórico que arrastra no solo la provincia de Córdoba, también a nivel autonómico, pero bueno, pues sigue estando en la agenda en la actualidad, y siguen siendo muchas las familias que bueno, pues que tienen como primera residencia pues estas parcelaciones que no están debidamente adecuadas, ¿no? Bueno, pues efectivamente ese es un problema histórico, y es un problema en el que bueno, hemos sido más permisivos de lo debido, ¿no?, en los ayuntamientos y en el territorio, y me meto yo también como gestora que he sido de uno de ellos, ¿no? Está claro que había un problema que resolver, y tenemos evidencia, ¿no?, de que había bueno, pues familias que necesitaban servicios mínimos para poder vivir. Ahora bien, hay que tener también en cuenta otros condicionantes. Todo no será posible. Es lógico que el movimiento ciudadano bueno, pues aspire a la mayor. Desde el Gobierno vamos a aspirar a todo lo posible, pero habrá sitios, habrá viviendas que bueno, sea imposible en este caso garantizarles y ampararlas legalmente. Aún así, nuestro ánimo, nuestra voluntad es que todo aquello que ya existe y pueda tener una solución, la tenga, a no ser que sea algo bueno, pues ya muy extremo, que nos impida también como autoridad competente y obligados a cumplirnos las normas y las leyes, cuidando también, no lo olvidemos, todo el paraje natural que tiene esta tierra, que es mucho y bueno, y también en la responsabilidad de los gobiernos está mirar por él, ¿no? Rafi, hablábamos al principio bueno, pues de esas cuestiones en las que evidentemente pues debemos involucrar también al escenario nacional, estatal. También la ley de dependencia pues ha sido una de las grandes luchas y de los grandes estandartes y de las grandes reivindicaciones, no solo de la ciudadanía, sino del propio Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues ¿qué margen le queda o qué visos, ya pensando un poquito en el futuro, en el próximo curso político? Porque bueno, pues seguimos asistiendo a esos dos discursos, al discurso oficial a nivel nacional, que nos dice que no se ha visto tan dañada esta ley de dependencia, y también a la oposición, que de manera prácticamente unánime pues nos sigue hablando de personas bueno, pues que fallecen sin haber obtenido esas ayudas. ¿Qué se puede hacer o qué margen de maniobra les queda en este caso a las comunidades autónomas? Bueno, yo no voy a perder ni un minuto en responderle al Gobierno
esa afirmación, ¿no? Esa afirmación tan injusta, porque todo el mundo creo que tenemos en nuestra mente algún conocido, algún vecino, algún familiar que es dependiente por una u otra circunstancia, y creo que sobra responderle a un gobierno de España haciendo afirmaciones de ese tipo. El margen que tenemos las comunidades autónomas, bueno, pues el que cada comunidad autónoma quiera. En Andalucía le hemos dado prioridad. Es verdad que tenemos muchas cosas por hacer y otras que hemos tenido que parar, que también en entrevistas como esta se me ponen sobre la mesa, pero además lo hemos dicho con total tranquilidad. Si los gobernantes estamos para priorizar, cuando no hay para todo hay que priorizar. Nosotros dijimos que merecía la pena que las personas dependientes vivieran dignamente y que además era una inversión que generaba puestos de trabajo en unos momentos como estos. No hay más que ver la cantidad de batas blancas. Vamos por Córdoba capital o vas a cualquier municipio y la ley de dependencia y las prestaciones en esta materia son una inversión también en bienestar y en la generación de empleo, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y darle la dignidad que merecen como seres humanos. Creo que si un gobierno ya no pone líneas rojas en la salud, en la educación y en la dependencia, desde luego no merecería ser el gobierno de muchos ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, si nos asfixian y tenemos que financiar el 80%, pues con muchas dificultades y con mucha cuesta arriba. Pero tengo que decir aquí, para la tranquilidad de todas esas personas, que la cuesta arriba es dura, pero que la estamos subiendo y que afortunadamente más de 4.000 personas se han incorporado en el último año al sistema de atención a la dependencia. Esos son 4.000 familias que han visto mejoradas sus condiciones de vida y muchas mujeres y muchos hombres que están trabajando en un sector que genera empleo y que además pues da bienestar a muchos ciudadanos y ciudadanas. Por desgracia, Rafi, bueno, pues el tema de la violencia de género no deja de azotarnos. Esta misma semana pues nos encontrábamos con el corazón de la ciudadanía cordobesa en torno a la memoria de Teresa, asesinada en Lepe. Recientemente se conocía ese balance del SABA que nos hablaba, bueno, pues ese perfil mayoritario de las víctimas de este tipo de violencia, y concretamente pues tú detallabas que, bueno, que esas personas que acuden al servicio de asistencia a las víctimas en Andalucía, pues normalmente pues estábamos hablando de mujeres de entre 30 y 44 años, solteras, en paro, con estudios primarios. También se nos hablaba en ese estudio de los daños psicológicos sufridos, bueno, pues en ese ciclo de violencia del que hablamos tan habitualmente, y bueno, pues de todo ese contexto en el que se producen situaciones como esta, en el marco o en la coyuntura de la crisis que venimos arrastrando, también esas ayudas han tenido que ver perjudicadas a nivel estatal. Pregunto, bueno, pues digamos, podemos extrapolar lo que preguntábamos antes, ¿no? Igual que pasaba con ese colectivo, con esos dependientes, qué margen de maniobra o qué voluntad va a tener en este caso pues Andalucía a este respecto, en este sentido, para que, a pesar de esas dificultades o de esas limitaciones, tantísimas mujeres y tantísimas familias de esas mujeres no se queden desamparadas. Bueno, pues no podemos caer en la trampa de que la crisis evita todas las actuaciones. Están matando a muchas mujeres. Creo que es tan duro afirmar que están matando a mujeres que un gobierno debiera primero de haber aceptado un pacto de Estado en esta materia y desde luego una ley, que es la Ley Integral contra la Violencia, que es una ley buena, pero que hay que dotarla. Hay que dotarla económicamente, indudablemente recortando en la ley, como se ha recortado en los últimos años. No tenemos los dispositivos, ni los protocolos, ni las personas encargadas de velar por la seguridad de muchas mujeres. Como eso no está, las están matando. Y tenemos un país, a mi parecer, demasiado pasivo, ¿no? con este tema, y un gobierno que no nos sorprende porque, bueno, pues igual que antes hablábamos de la dependencia, hemos hablado de las mareas blancas, bueno, pues hablamos de que están matando a mujeres y no se mueve ni un dedo. Y creo que un gobierno debiera de haber dado ya un paso al frente, haber apostado por el pacto de Estado y desde luego invertir en la seguridad y de que muchas mujeres, bueno, pues no las maten como las están matando.
Hablábamos al principio de trabajo, de empleo, también la recuperación de derechos de los empleados públicos. Bueno, pues había sido otra de las líneas de actuación en este presente curso político. Evidentemente una carrera de fondo, un camino que va a continuar de cara a ese 2016-2017, pero bueno, ¿qué balance o qué valoración podemos hacer en esta recuperación de derechos por parte de un colectivo que también ha sufrido y muy de cerca los coletazos de esa crisis? Bueno, ha sufrido y mucho porque ellos son los que tenían que seguir manteniendo los servicios con la calidad que estábamos exigiendo y además, bueno, viendo mermado mucho pues sus condiciones laborales, ¿no? Por tanto, este fue uno de los primeros compromisos de investidura, en el discurso de investidura de la presidenta Susana Díaz. Por tanto, hoy ya podemos decir que se están devolviendo los derechos laborales que se le quitaron a los empleados públicos y que, bueno, para que se hagan un poco idea de lo que esto supone, son 1.600 millones de euros los que en 4 años se van a ir invirtiendo para que todos los empleados públicos puedan recuperar los derechos perdidos, ¿no? Y bueno, por último, aunque no nos queremos extender en este asunto porque en breve vamos a tener oportunidad, gracias a nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz, de conocer de cerca cómo se despliega ese plan Infoca, si hacemos alusión, bueno, pues a esa preocupación lógica, ¿verdad?, de toda la ciudadanía cordobesa, porque estamos, bueno, pues en una zona de alto riesgo y tenemos que recordar que también son muchas, bueno, pues esas parcelaciones, esas vidas, esas familias que podrían estar en juego. Un año más, Rafi, nos encontramos con el trabajo del Plan Infoca y también de esos grupos de voluntarios, bueno, pues que son absolutamente imprescindibles para extender pues esa prevención, no solo trasladar ese mensaje, sino también actuar en el momento que sea preciso. Ellos sencillamente, bueno, pues piden que se les dote con el material necesario. Hace muy poquito se les entregaba ese material porque desde luego la voluntad y el compromiso ya lo tienen de sobra, ¿no? Sí, además ellos están animados siempre, pendientes siempre y ante la llamada, bueno, pues allí están de los primeros, ¿no? Nosotros, bueno, pues les ayudamos también con la entrega de ese material para que cuando acuden lo hagan en las mejores condiciones posibles. Y luego, de cara a los ciudadanos y ciudadanas, bueno, pues seguir pidiendo la colaboración también, porque la prevención es fundamental para evitar un daño natural de cualquier incendio en esta zona de Córdoba. Y si pasara, bueno, pues decirles también a todos los ciudadanos y ciudadanas que está garantizado porque hay un dispositivo y un operativo totalmente preparado, cualificado y dotado para que ante la amenaza de un incendio puedan acudir primero a preservar todo lo que es el medio natural y también todo lo que son, bueno, pues la seguridad de muchas personas que, como bien decía, en esta capital hay mucha gente que vive en esas parcelaciones y que corren un riesgo, en este caso añadido, por vivir en esta zona. Bueno, pues esperemos que efectivamente, ¿no?, todos los episodios que se desarrollen ante ese alto riesgo que hay previsto de fuego de la sierra para este verano se solucionen de la manera más eficaz posible y sin que tengamos que lamentar pérdidas materiales y, por supuesto, ni muchísimo menos humanas. Rafi, nos quedamos sin tiempo ya, pero bueno, pues como decíamos al principio, finalizamos curso político. Dentro de muy poquito estaremos arrancando la actividad al 100%. ¿Con qué ánimo se hace después de este periplo de elecciones que nos lleva, bueno, nos retrotrae hasta las elecciones europeas de noviembre de 2014? Desde entonces los ciudadanos no han dejado de ser convocados a las urnas. Bueno, pues con mucho ánimo. También es verdad que ya es impensable que sigamos molestando más al pueblo pidiéndole que vaya a las urnas. Ya se han manifestado 2 veces. La responsabilidad de los gobernantes es llegar a acuerdos, tener un gobierno, en este caso, que no tenga tanta mayoría absoluta para hacer tanto daño, que nos dé su posibilidad de derogar y de encarrilar algunas leyes como compartamos otras comunidades autónomas. Y en la parte que me toca directamente, bueno, pues afortunadamente llevamos ya un año de gobierno, hay estabilidad política y estabilidad de gobierno y eso permite que cada martes en el Consejo de Gobierno la presidenta con los consejeros y consejeras se pueda reunir y pueda seguir aprobando medidas que vengan a aliviar y atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y también, como decíamos en una parte de la entrevista, a diseñar lo que es el futuro y a generar oportunidades en Andalucía y oportunidades en Córdoba.
Bueno, pues así con ese ánimo, ¿verdad? Se aborda, se afronta no solo la finalización y bueno, pues la llegada ya más que evidente del verano, sino también la cercanía de ese nuevo curso. Rafi, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado y como siempre te decimos, esperamos tenerte aquí muy pronto también para dar la bienvenida a ese 2016-2017, a la vuelta, al regreso, la nueva temporada de Córdoba TV. Muy bien, muchas gracias a vosotros, buen verano y por supuesto al inicio del nuevo curso, pues aquí estamos a entera disposición.